El millonario Sheela al ver que el collar de la camarera es igual al de su madre. Las palmeras se balanceaban suavemente bajo el sol ardiente de esa isla idílica donde Alejandro Torres había decidido tomarse un respiro. El magnate, conocido mundialmente por su imperio de tecnología, se sentía abrumado. Era un hombre de secretos, un solidario que había construido un castillo de riquezas y a la vez un laberinto de soledad. Pero aquel día, en el lujoso hotel, algo cambió. Una brisa cálida acarició su rostro mientras observaba a las personas disfrutar del exotismo del lugar. Sus ojos se posaron en una camarera que movía su bandeja con gracia. Camila. Era imposible no notarla. Su sonrisa iluminaba. El ambiente y su forma de interactuar con los huéspedes era casi mágica. Sin embargo, lo que realmente atrajo la atención de Alejandro fue un collar que brillaba en su cuello. Era un diseño sencillo, pero el brillo de la piedra lo sobresaltó. Su corazón dio un vuelco. Era idéntico al collar que su madre había llevado puesto el día que desapareció. Un escalofrío recorrió su cuerpo, recordándole la angustia que había sentido durante 2 décadas. Se quedó mirando, fascinado y aturdido. Camila, sintiendo la intensidad de su mirada, se volvió hacia él. Sus ojos marrones se encontraron con los de Alejandro y en ese instante el mundo se detuvo. Una conexión instantánea y visceral. Pero Camila rápidamente bajó la mirada, nerviosa. La atmósfera a su alrededor se tornó pesada, como si el resto del mundo se desvaneciera. Siguió observándola. Ella servía a otros, pero su mente giraba en torno a una pregunta. ¿De dónde había sacado ese collar? ¿Era una coincidencia o había algo más? Sus instintos empresariales se activaron, y decidió que debía saber más. «Disculpa», dijo sin pensar, acercándose a ella. «Ese collar es hermoso. ¿Te importa decirme de dónde lo obtuviste?» Camila parpadeó. Dudó. Su semblante cambiaba entre sorpresa y desconfianza. «No tengo mucho que contar», respondió, ligeramente inquieta. Era evidente que había un misterio ahí, pero había algo más en sus ojos, un profundo dolor oculto que resonaba con la lucha de Alejandro. Sin embargo, ella se despidió rápidamente, dejando al magnate con un mar de preguntas sin respuesta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, su mente no podía dejar de darle vueltas a aquel collar. Sin darse cuenta, justo en ese momento, un aire de tensión se cernió en el hotel. Un conocido del pasado de Alejandro había llegado a la isla. Un antiguo enemigo cuyo nombre era sinónimo de peligro y decepción. ¿Podría su regreso estar relacionado con Camila y el collar? El frío se instaló en el pecho de Alejandro, y aunque había decidido desconectarse y disfrutar de unas vacaciones, un hormigueo en su interior le decía que no podría ignorar el llamado de la verdad. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo, incluso su nueva conexión con Camila, por desenterrar los secretos oscuros de su historia familiar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vanessa, interactuar. La noche resonaba con un murmullo de inquietud. Alejandro, perdido en sus pensamientos sobre Camila y el collar, no se dio cuenta de que el antiguo enemigo que temió al llegar se acercaba lentamente. Al fondo del bar del hotel, la figura de Tomás Medina se recortó ante las luces brillantes. Un rostro que Alejandro había deseado olvidar. Estaba aquí, de pie, con una sonrisa burlona que parecía parodiar su propio sufrimiento. Sin pensarlo, el magnate sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Todo en su interior le gritaba que debía alejarse, pero la curiosidad y la urgencia lo ataron al lugar. Tenía que saber si había alguna conexión entre Tomás, Camila y ese collar inquietante. Mientras el enemigo disfrutaba de una copa, Alejandro se forzó a acercarse. El aire era denso. El aroma del mar, mezclado con el alcohol, creaba una atmósfera pesada. «Tomás», dijo,
intentando calmar su voz. «¿Qué haces aquí?» La sonrisa de Tomás se hizo más amplia, casi triunfal. «Alejandro, no esperaba verte en este rincón del mundo. Parece que el destino aún nos une». La ira y la desesperación luchaban dentro de Alejandro. Tomás no era solo un viejo rival de negocios. Había sido la causa de muchas de sus pesadillas más oscuras. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el murmullo del bar. Camila, con rostro pálido y los ojos desorbitados, se precipitó hacia ellos, claramente aterrorizada. «Alejandro, ayuda. Han secuestrado a mi hermana». El mundo se detuvo. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Mientras los murmullos se intensificaban, la cabeza de Tomás giró con interés, como un depredador al acecho. «¿Qué dices? ¿Secuestraron a tu hermana?», preguntó Alejandro, su voz ahora un susurro. Camila asintió, su cuerpo temblando. «¿El collar? Es de ella. La vi esta mañana, después de tanto tiempo. ¿Y ahora? Ahora no sé dónde está. Solo sé que estaba». Camila se detuvo, atrapada en una marea de emociones. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Una tormenta de dolor y miedo la invadía. «¿Mi collar? ¿Qué tiene que ver con tu hermana?», inquirió Alejandro, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies. En ese instante, Tomás consiguió captar el asombro de Alejandro. «Esta historia es más complicada de lo que imaginas, amigo», dijo con una voz que parecía danzar entre la burla y el desprecio. Camila, aferrándose a su bandeja como si fuera una tabla de salvación, miró a Alejandro. «El collar es un símbolo, conectado a un pasado que nos une. A mis padres, mi hermana, hay cosas que no sé, que no entiendo. Pero hay amenazas más grandes, Alejandro. No sé si están buscando el collar o algo más». La angustia en su voz se aferró al corazón de Alejandro. Cuando Alejandro dio un paso hacia adelante, las luces del bar titilaban. «¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Con Tomás aquí?» La tensión era palpable, como un alambre a punto de romperse. Tomás, cuyo rostro había cobrado un tono de interés genuino, había comenzado a reír en voz baja. «Lo que veo aquí es simplemente un rompecabezas, Alejandro, y tal vez yo tenga las piezas que faltan», dijo, con un destello de peligro en su mirada. Fue entonces que la sirena de una patrulla se escuchó a lo lejos, un recordatorio siniestro de que el horror estaba muy cerca. Alejandro miró a Camila. Su rostro era un reflejo de su impotencia y desesperación. «¿Qué planean hacer?», gritó, pero Tomás, con su aire relajado, solo se encogió de hombros. «Estamos todos en el mismo juego, amigo. ¿Quién sabe a dónde nos podría llevar?». La oscuridad del pasado de Alejandro se acercaba más que nunca, y los secretos ahora todos parecían apuntar a Camila. Mientras los murmullos de la multitud se intensificaban y el caos comenzaba a originarse, la pregunta ardía en su mente. ¿Podría realmente enfrentarse a su historia? ¿O esta vez sería el pasado quien lo atrapara? La esperanza se entrelazaba con el miedo, dejando a Alejandro con un nudo en el estómago y el corazón palpitante, preguntándose qué verdad estaba a punto de desenterrar. La oscuridad del bar se espesaba como la niebla. Alejandro sentía como el corazón le latía con fuerza. Camila, a su lado, temblaba y la mirada de Tomás brillaba con un inquietante morbo. Cada palabra de Camila era como un eco que reverberaba en su mente, mientras su boca se secaba de la ansiedad. «¿Qué va a pasar con tu hermana?», susurró, el miedo apretujando su pecho. Tomás, disfrutando el caos, se inclinó lentamente hacia ellos. «Ay, Alejandro, siempre tan preocupado. A veces los secretos son más poderosos que las verdades», dijo con una risa sarcástica. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabía Tomás que él no? Era claro que había más en esa historia que lo que Camila había revelado. «¿Dónde está tu hermana, Camila? Necesitamos encontrarla», insistió, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos. Ella lo miró con ojos llenos de desgarro. «No lo sé. Solo recuerdo que tenía algo que ver con el collar». De repente, un estruendo interrumpió la conversación. Las luces del bar parpadearon, y un grupo de hombres entró, con rostros duros y miradas amenazantes. Una tensión escalofriante llenó el ambiente.
Todos se detuvieron. «¡Cállense!», gritaron, y su voz resonó como un trueno. El silencio fue abrupto. «¿Qué quieren?», respondió alguien del bar, aunque la voz sonaba más a un murmullo. Alejandro sentía que su pulso se aceleraba, cada latido como un tambor en su cabeza. Los recién llegados se movieron por el lugar con la confianza de quienes saben que dominan. Miraron a Tomás, quienes parecían conocerlo, y luego se giraron hacia Camila. «Tú, ven aquí», ordenó uno. De los hombres, un tipo de mirada fría como acero. Camila se quedó inmóvil, aterrorizada. Alejandro intercedió. «No la toquen», su voz resonó con una fuerza inesperada. Pero los hombres eran más que una simple amenaza, eran un peligro palpable. Fue entonces que la verdad se desnudó. Uno de los hombres sacó un teléfono y comenzó a reproducir un video. El rostro de una joven apareció en la pantalla, su hermana. «La verás de nuevo solo si nos das el collar», gritó el hombre, su mirada impasible. El mundo de Alejandro se detuvo. Camila no podía hacer nada más que mirar. «No puedo, no puedo», murmuró ella, rota de dolor. Alejandro sintió como si se le helara la sangre. La conexión con Camila era más profunda de lo que había imaginado. «¿Qué quieres? Dime», apretó los puños, dispuesto a actuar en medio del caos. Tomás, observando la escena, sonrió de forma siniestra. «Vaya, esto se ha vuelto interesante». Alejandro no podía creer lo que veía. La complicidad de Tomás con esos hombres se hacía clara. Pero había algo más que agitaba la atmósfera. En ese momento, una explosión resonó entonces desde afuera, muy cerca del hotel, un estruendo sordo. Las ventanas temblaron y un pánico instantáneo se apoderó de los presentes. La multitud comenzó a gritar, algunos echándose al suelo, otros tratando de salir. Alejandro sintió una ola de desesperación. Todo se estaba desmoronando. En la confusión, los hombres se giraron hacia la puerta, y como si hubieran ensayado la escena, se lanzaron hacia la salida. Camila, apenas por un hilo, se aferró al brazo de Alejandro. Finalmente, Tomás, en un arranque caótico, la miró a ella y luego a Alejandro. «El collar es clave, Alejandro. Nunca lo olvides», dijo antes de desaparecer en el tumulto. El caos reinaba. Alejandro, atrapado entre salvar a Camila y encontrar la verdad sobre su madre, sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué significaba todo esto? La confusión y la desesperación llenaban su mente, mientras las luces del hotel parpadeaban y el miedo se escurrió a su alrededor como las sombras de la noche. La pregunta seguía gruñendo en su interior. ¿Podría salvar a Camila y al mismo tiempo desentrañar el oscuro secreto que había empezado a emerger de su pasado? La oscuridad del bar se volvía cada vez más densa. Alejandro podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, casi como si intentara salir de su pecho. Camila a su lado temblaba y la mirada burlona de Tomás lo llenaba de desconfianza. Cada palabra de Camila, llena de angustia, resonaba en su mente. «¿Qué va a pasar con tu hermana?», murmuró, sintiendo el deseo de protegerla a toda costa. De repente, un hombre del grupo recién llegado se acercó más, su mirada fría como el acero. «Tú, ven aquí», le gritó a Camila. Ella se quedó paralizada, aterrorizada. En un impulso, Alejandro se interpuso. «¡No la toques!», gritó, su voz temblando de determinación. Pero esos hombres no eran fáciles de intimidar. Antes de que pudiera reaccionar, otro hombre sacó un teléfono y comenzó a reproducir un vídeo. La cara de una joven brilló en la pantalla. Era la hermana de Camila, con mirada asustada. «La tendrás de vuelta solo si nos entregas el collar», dijo el hombre, su voz cortante como un cuchillo. El mundo de Alejandro se hizo añicos. Camila no podía dejar de mirar la pantalla, un torrente de dolor en sus ojos. «No puedo, no puedo», murmuró, la desesperación atormentando su ser. La atmósfera se llenó de ardor. Alejandro, sintiendo que el tiempo se le escapaba, se lanzó hacia el hombre. «¿Qué tenéis planeado?», exigió. «¿Acaso piensan salir de aquí con ella?». Pero lo que buscaba no era solo información. Quería salvarla. Y Tomás observaba con una sonrisa retadora. «Esto solo se está poniendo más interesante», dijo Tomás, disfrutando del caos como un espectador frente a un espectáculo.
Los hombres atemorizaban con su presencia, y la multitud que observaba contenía el aliento. Un silencio pesado se deslizó entre ellos, interrumpido solo por murmullos de temor. De repente, el aire estalló con un estruendo. Una explosión resonó fuera del hotel. Todo se tambaleó. Las luces parpadearon y el pánico se desató entre los presentes. Algunos gritaron, otros se lanzaron. Al suelo. Alejandro sintió como si el mundo entero se estuviera desmoronando. En medio del tumulto, los hombres giraron rápidamente hacia la salida, como si estuvieran esperando exactamente ese momento. Camila se aferró a su brazo, buscando refugio. «No, no», balbuceó, su voz rota. Alejandro vio a Tomás sonreír, a gusto en la confusión. «No olvides, Alejandro, el collar es clave», dijo con un tono que hacía eco de amenaza, y luego desapareció en la oscuridad. La explosión había cambiado todo. Camila, asustada y descompuesta, miró a Alejandro. «Necesitamos salir de aquí», gritó, pero algo en su mirada detuvo a Alejandro. Su rostro estaba pálido, y sus ojos destilaban miedo y pánico. «Espera, hay algo más», dijo ella titubeando. El aire se volvió más denso, como si cada palabra que iba a pronunciar a continuación llevara consigo un secreto aplastante. «Mi hermana, no solo la secuestraron por el collar», continuó, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «El collar está conectado a algo mucho más grande. Mis padres, había un motivo por el cual desaparecieron. Ya no estoy segura de quiénes son los buenos». Las palabras de Camila eran piedras arrojadas en un mar de dudas. Alejandro parpadeó, tratando de asimilarlo. «¿De qué estás hablando?», preguntó, el miedo casi volviéndose palpable entre ellos. «Así que, no solo mi hermana está en peligro», empezó Camila, cuando de pronto, el último de los hombres que había estado allí, se acercó una vez más, esta vez con una expresión más seria. «El collar está en juego, y alguien más lo quiere, y no soy yo quien debes temer», dijo, haciendo una pausa intencionada. Las conexiones se volvían más inquietantes. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba a un ritmo acelerado. «¿Quién más?», exigió. «¿Qué más hay por descubrir?». El hombre sonrió y dejó caer una bomba que dejó a ambos paralizados. «Tienes que descubrirlo tú mismo, Alejandro. La verdadera historia comienza ahora». Y con eso desapareció en la multitud, mientras la confusión reinaba en el bar. Alejandro y Camila se quedaron en el centro del caos, el corazón latiendo y la mente desbordada. ¿Qué verdad escondida se desvelaría? ¿Y quién realmente buscaba el collar? Los secretos de su pasado estaban a punto de salir a la luz, y Alejandro no sabía si estaba listo para enfrentarlos. La oscuridad del bar se volvía cada vez más densa. Alejandro podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, casi como si intentara salir de su pecho. Camila, a su lado, temblaba, y la mirada burlona de Tomás lo llenaba de desconfianza. Cada palabra de Camila, llena de angustia, resonaba en su mente. «¿Qué va a pasar con tu hermana?», murmuró, sintiendo el deseo de protegerla a toda costa. La tensión era palpable mientras observaban a su alrededor. Los rostros de los otros clientes atrapados entre el miedo y la curiosidad. El sonido de sus corazones se mezclaba con el murmullo de la multitud, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Camila lo miraba a los ojos, su rostro pálido. «Debemos salir de aquí», dijo, la voz apenas un hilo. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió la atmósfera. «¡Quédate donde estás!». La voz era grave y cortante. Alejandro se volteó y vio que uno de los hombres que habían entrado estaba apuntando una pistola hacia la multitud. El miedo se apoderó del bar. Todos se agacharon, buscando refugio. «Nadie se mueva», exigió el hombre, su mirada fría como el acero. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. «Camila, corre», susurró, empujándola hacia un rincón. El hombre menos esperado, Tomás, se lanzó hacia adelante, desafiando a los secuestradores. «¿Qué demonios crees que haces?», gritó, su tono más desafiante que nunca. Alejandro lo observó, sintiendo una mezcla de incredulidad y desesperación. ¿Por qué Tomás se interponía en el camino del peligro? «Hay una manera de resolver esto», dijo Tomás, pero el hombre armado lo interrumpió. «Cállate, o te vas a arrepentir».
Alejandro no podía permitir que Tomás se arriesgara. Se acercó a Camila, los ojos reflejaban el temor, pero también una determinación que no había visto antes. «Te prometo que la sacaré de esto», murmuró. Camila lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en ese instante un estruendo sacudió el lugar. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. Un grupo de personas armadas irrumpió, gritando órdenes. La confusión se desató. «¡Todos al suelo!», gritaron. El caos se apoderó del bar. Alejandro y Camila se agacharon, y en medio de la balacera, él sintió una mano en su brazo. Era Tomás. Su rostro había cambiado. Ya no sonreía. «Alejandro, escucha. Esto está más allá de nosotros. Tu madre. Ella sabía más de lo que creías». En ese instante, Alejandro sintió un golpe en el pecho. Las palabras de Tomás resonaron con fuerza, como un eco del pasado. «¿Qué sabes sobre mi madre?», exigió, casi gritando. Tomás titubeó. La mirada de angustia cruzó su rostro. «El collar lo que guarda es más que un simple objeto. Es un mapa, un legado. Hay personas que quieren su poder». Mientras buscaba comprender lo que Tomás decía, el bar se llenó de disparos y gritos. La situación se volvió crítica. Alejandro se giró para proteger a Camila, pero cuando lo hizo, la vio mirar hacia atrás. «¡No!». Un hombre se acercaba con furia, y el horror se congeló en el aire. Camila le lanzó el collar a Alejandro justo antes de que el hombre la agarrara. «¡Cuida de él!», gritó ella, su voz quebrándose. El rostro de Alejandro se tornó en un mar de confusión y miedo. «¡Camila!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un grito desgarrador se escuchó mientras el hombre arrastraba. Camila hacía la salida del bar. En ese instante, una explosión resonó desde afuera, tiñendo sus pensamientos de caos. El collar brillaba en la mano de Alejandro, y mientras observaba el lugar donde Camila había estado, una verdad devastadora se revelaba en su mente. Tomás, su antiguo rival, parecía estar más involucrado de lo que había imaginado. Las conexiones eran como un laberinto, y él estaba a punto de ser el prisionero de su propio pasado. «¿Qué has hecho?», le preguntó a Tomás, el corazón en un puño. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, una figura familiar emergió del tumulto. Era la madre de Tomás. «¡Alejandro!», gritó, y su presencia en el bar era como un rayo que iluminaba la oscuridad. «Todo esto se está desmoronando. Debemos irnos». La verdad se desbordaba del caos. ¿Quiénes eran realmente estos personajes? ¿Qué secretos escondían? El corazón de Alejandro latía con fuerza, y sabía que el tiempo se estaba acabando. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿podría enfrentarse a la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La tensión estaba en el aire. Alejandro estaba paralizado, mirando a su madre, quien parecía como un fantasma resucitado. Su presencia iluminaba la oscuridad del bar. El caos, los gritos, todo se desvaneció a su alrededor. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», se preguntó, el shock llenando su mente. «Alejandro, esto no es un buen lugar para ti», dijo ella. Su voz, temblando, parecía preocupada, casi desesperada. En ese instante, todo lo que había creído sobre su madre se tambaleaba. «Pero tuve que encontrar respuestas», gritó él, su voz elevándose sobre el clamor del bar. Pero ella sacudió la cabeza, mirándolo con una mezcla de amor y miedo. «No te das cuenta de lo que has desatado, hijo. Tu vida está en peligro». Las luces parpadearon y el bar se llenó de gritos. El hombre armado seguía apuntando al público, pero la atención de Alejandro estaba solo en su madre. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué te fuiste?», preguntó, su voz llena de dolor. Pero antes de que ella pudiera responder, un ruido ensordecedor recorrió el lugar. Una explosión y el bar se sacudió. Estallidos de cristales volaron y una nube de polvo llenó el aire. La gente gritó y se arrojó al suelo. Alejandro intentó proteger a su madre, pero el bar se convirtió en un mar de caos. Fue en ese instante que vio a Camila, atravesando la multitud, buscando una salida. «¡Camila!», gritó, extendiendo la mano. La desesperación la envolvía mientras se abría paso entre los cuerpos. Sin embargo, lo que sucedió después fue aplastante. Un segundo grupo de hombres entró, esta vez con inscripciones en sus chaquetas. Eran un cartel, algo más grande que solo unos secuestradores.
La mirada de los nuevos llevados se centró en la figura de Alejandro. «Él es el que buscamos», gritaron señalándolo. Alejandro sintió que sus huesos se congelaban. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su piel. Pero los hombres no respondieron. En lugar de eso, un golpe resonó en sus oídos. Una voz familiar emergió del caos. Era Tomás, que apareció detrás de la madre de Alejandro. «No te acerques a él», ordenó. Su mirada era de intensa rabia. De repente, se escuchó un grito desgarrador. Alejandro volvió la vista hacia Camila. Su expresión de terror era inconfundible. Ella estaba en el punto de mira de uno de los hombres del cartel. «Camila», susurró, mientras un escalofrío le recorría la espalda. La realidad le estalló en la cara. ¿Qué si Tomás no era solo un rival, sino parte de todo esto? Pero entonces, un giro inesperado. Su madre se puso frente a Camila. «No la toquen», gritó, su cuerpo firme como una roca. Alejandro se quedó sin aliento, sorprendiendo a todos. «¿Mamá? ¿Sabes quiénes son?», preguntó él, con la voz quebrada. «Son parte del pasado que creí haber dejado atrás», respondió ella, su mirada recorriendo la sala. «Pero todavía hay tiempo para arreglar esto. El collar es más valioso de lo que imaginan. Quiere un poder que va más allá de lo físico». La mención del collar resonó en la mente de todos. El grupo del cartel retrocedió un paso, confundiéndose. «¿Qué poder? ¿Qué estás diciendo?», demandó el líder, su cara distorsionada por el horror. Fue entonces que la verdad estalló. La madre de Alejandro no solo había desaparecido, sino que había estado involucrada en algo terrible, una red que traficaba con objetos de verdadero poder mágico. ¿Esa era la razón de su partida? Tomás, con su sonrisa desvaneciéndose en incredulidad, se dio cuenta de que el juego había cambiado. «Esto se acaba aquí», dijo su madre, mirándolo fijamente a los ojos. «Todos debemos unirnos para salir de esto». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Su madre era una especie de fugitiva, y él no sabía nada. ¿Había estado protegiéndolo, o solo lo había mantenido en la oscuridad? El tiempo parecía detenerse. Camila estaba entre el terror y la solidaridad, advirtiendo el desgarrador secreto del que había sido parte. «¿Ahora qué haremos?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. Alejandro, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando, miró a su madre y luego a Tomás. ¿Cómo podían salir todos ellos vivos de esto? ¿Quién estaba realmente en el bando correcto? Mientras el caos continuaba, Alejandro sabía que cada decisión podría cambiarlo todo. La batalla apenas comenzaba, y la verdad sobre el collar y su familia pendía de un hilo, oscura y amenazante. La atmósfera en el bar era un verdadero caos. Las luces parpadeaban, los gritos reverberaban por todas partes y Alejandro estaba en un torbellino de emociones. Frente a él su madre, esa figura que había creído perdida, intentaba calmar la situación mientras su corazón latía con fuerza. «No tienes que protegerme», le dijo Alejandro, el dolor evidente en su voz. «Tú eres la que está en peligro. Escucha, Alejandro, no hay tiempo». Su madre miró por encima del hombro, como si los hombres del cartel fueran sombras al acecho. «Lo que está ocurriendo aquí es solo el principio de algo mucho, mucho más grande». En ese instante, el líder del cartel avanzó, pero un estruendo sordo resonó por encima de los gritos. Las luces se apagaron de golpe, y el bar se convirtió en un mar de tinieblas. Alejandro sintió el terror apoderarse de él. ¿Qué iba a pasar? La única luz que quedaba provenía de las pequeñas pantallas de los teléfonos que algunos clientes encendían en pánico. «Por favor, no», gritó Camila, viendo a su hermana en la pantalla del teléfono de uno de los hombres. La preocupación se reflejaba en su rostro, un estado de mezcla entre desesperación y miedo. La oscuridad fue interrumpida por un rayo fulgurante. Una ráfaga de luz iluminó el bar por un instante, y en ese breve segundo, Alejandro vio algo que cambió todo. Un hombre, con un disfraz de uniforme, se movía entre la multitud. Era un agente encubierto, evidentemente confundiéndose entre los combatientes. «Ahora», declaró, y de inmediato se desató un tumulto. La gente gritó y corrió en varias direcciones. Alejandro no podía creer lo que estaba sucediendo.
La familia que había tratado de unir en ese momento de crisis empezaba a desmoronarse en violencia. Tomás, aún parado allí, se dio cuenta de lo que pasaba. «Es un operativo», exclamó. «Eran ellos los que querían el collar». El rostro de Tomás se tornó de cómico a en serio en un instante. «No me lo puedo creer». Justo cuando Alejandro comenzaba a entender la magnitud de la situación, el agente encubierto hizo un movimiento rápido. Proyectó una luz intensa desde un láser, desorientando a todos. «¡Al suelo!», gritó, mientras se lanzaba hacia adelante. En medio de la confusión, un disparo sonó, y en un instante la figura del agente se desplomó. Una mancha roja brotó en su camisa. La confusión se convirtió en un caos frenético. «Tienes que salir de aquí, Alejandro. Yo te cubriré», le dijo su madre, y por un momento Alejandro vio en sus ojos algo que nunca había notado antes, una determinación feroz. Pero lo que hizo a continuación le heló la sangre. Se volvió hacia el hombre que había disparado. «¡Mamá, no!», gritó. Ella se lanzó hacia el cartel, decidido a proteger a su hijo. Pero un segundo golpe hizo eco, y su madre cayó de rodillas, impactada. «¡No, mamá!». Alejandro sintió que una parte de él se rompía. La escena era como un mal sueño, uno del que no podía despertar. En medio de todo el alboroto, Camila lo tomó de la mano. «¡Vamos!», le urgió, y Alejandro, casi como en trance, empezó a correr con ella. ¿Era posible que su madre hubiera hecho esto? Pero no pudo pensar en eso. «¡Hacia la salida!», gritó, mientras sentía el empuje de la multitud. Aunque había escapado del bar, el sonido de disparos aún retumbaba en su cabeza. Las luces de sirena llenaron el aire frío. Había terminado en una pesadilla. «Camila, tu hermana», recordó, su rostro pálido mostrando la confusión y la angustia. Pero cuando giró a mirar, la estaba perdiendo de vista. Un sudor frío le recorrió la espalda. La situación había dado un giro inesperado. Su madre, herida y capturada. Él en el epicentro del caos y la pregunta retumbando. En su mente, ¿quién era realmente ella? En el fondo, sabía que esto apenas había comenzado. ¿Sería capaz de hacer frente a la verdad que se escondía detrás del collar? Todo estaba patas arriba, y Alejandro no sabía si podría encontrar respuestas antes de que todo se volviese irremediable. La atmósfera en el bar era un verdadero caos. Las luces parpadeaban, los gritos reverberaban por todas partes, y Alejandro estaba atrapado en un torbellino de emociones. Su madre, esa figura que había creído perdida, intentaba calmar la situación mientras su corazón latía con fuerza. «No tienes que protegerme», le dijo Alejandro, lleno de angustia. «Tú eres la que está en peligro». «Escucha, Alejandro, no hay tiempo». Su madre miró por encima del hombro, como si los hombres del cartel estuvieran ahí acechando. «Lo que está ocurriendo aquí es solo el principio de algo mucho más grande». En ese instante, el líder del cartel avanzó. Sin embargo, un estruendo sordo resonó por encima de los gritos. Las luces se apagaron de golpe y el bar se convirtió en un mar de tinieblas. Alejandro sintió el terror apoderarse de él. ¿Qué iba a pasar? La única luz que quedaba provenía de las pantallas de los teléfonos que algunos clientes encendían en pánico. «Por favor, no», gritó Camila, mirando un vídeo de su hermana en el teléfono de uno de los hombres. La preocupación se reflejaba en su rostro. La oscuridad se interrumpió momentáneamente cuando un rayo de luz iluminó el bar. En ese breve segundo, Alejandro vio algo que cambió todo. Un hombre con un disfraz de agente se movía entre la multitud. Era un agente encubierto, mezclándose con la confusión. «Ahora», declaró, y en ese instante se desató un tumulto. La gente gritó y corrió en varias direcciones. En medio del alboroto, Tomás se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. «¡Es un operativo!», exclamó. «Eran ellos los que querían el collar». Su rostro pasó de la burla a la seriedad en fracción de segundos. «Esto no puede ser real». Antes de que Alejandro pudiera procesar la magnitud de la situación, el agente encubierto un movimiento rápido. Proyectó una luz intensa con un láser, desorientando a todos. «¡Al suelo!», gritó. El bar se convirtió en un caos frenético, y de repente un disparo resonó. Alejandro vio cómo el agente se desplomaba. Una mancha roja brotó en su pecho. El horror lo envolvió. «¡Mamá, no!»,
gritó Alejandro. Pero su madre ya estaba en movimiento, lanzándose hacia el cartel. «Yo te protegeré, hijo». La batalla se desató. Los hombres del cartel retrocedieron instintivamente. «No la toquen», bramó uno de ellos mientras el caos continuaba. En un momento de pánico, un grito desgarrador salió de los labios de Camila. Alejandro se volvió, la vio atrapada entre la multitud, y sintió que su corazón se detenía. La confusión reinaba cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe. Era un grupo de hombres del cartel, sus rostros serios y decididos. «¡Es él!», gritaron, señalando directamente a Alejandro. Su estómago se revolvió. El tiempo parecía detenerse. «No, esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo. En un impulso giró hacia su madre. «¿Quiénes son?», exigió, buscando respuestas, pero lo que salió de sus labios fue algo que nunca esperó. «Alejandro, tienes que entender. Yo no soy quien pensabas». Un escalofrío frío recorrió su espalda. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el nudo en su garganta volviéndose casi insoportable. Y entonces, como un trueno, surgió la revelación. «Tu verdadera madre, la que creías que estaba muerta, está viva. El collar no es solo un objeto, es una llave. Y ellos», dijo señalando a los hombres que avanzaban, «son parte de un cartel que busca encontrarla». Un absoluto silencio invadió la habitación. Todos los ojos se centraron en él. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?». Alejandro estaba aturdido. Su mente estaba en un torbellino. ¿Cómo era posible que su madre no hubiera sido quien había creído? Fue entonces cuando el líder del cartel alzó una mano y sonrió con suficiencia. «Vaya, esta historia se vuelve más interesante. Alejandro, el collar no solo guarda secretos de tu madre, también los de este mundo que no conoces. Y si quieres saber más, tendrás que seguirnos». Alejandro sintió un nudo en su pecho mientras miraba a Camila, a su madre, y luego a Tomás. Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. La verdad se ocultaba bajo capas de engaños y secretos. Se preguntó si podría enfrentar todo esto, descubriendo qué paso realmente había seguido su madre y quién era él en este peligroso juego. Mientras los hombres comenzaban a cerrarse a su alrededor, Alejandro supo que una decisión debía ser tomada. ¿Debería arriesgarlo todo por descubrir la verdad sobre su madre y el collar? La incertidumbre lo envolvía mientras la puerta del bar se cerraba tras ellos. ¿Qué camino elegiría ahora y a qué precio? La atmósfera del bar era eléctrica, llena de caos y desesperación. Alejandro se encontraba de pie, aturdido y sorprendido, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Su madre había revelado algo que superaba cualquier locura que hubiera imaginado. «¿Pero cómo?», murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba. Estaba en shock, procesando que su madre no solo había estado viva, sino involucrada en algo aterrador. El líder del cartel sonrió, viendo su confusión. «Te hemos estado esperando, Alejandro». La tensión se arremolinaba cuando de repente, una fuerte explosión sacudió el bar, y las luces se apagaron por completo. Todo se convirtió en un mar de gritos y movimientos descontrolados. «¡Mamá!», gritó Alejandro desesperadamente, estirando la mano en la oscuridad. «¿Dónde estás?», sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Qué estaba pasando? El caos fue abrumador, y el olor a humo comenzó a invadir la habitación. «¡Todos al suelo!», alguien gritó, y Alejandro se arrodilló, intentando protegerse. Era el momento de escapar, pero no podía dejar a su madre ni a Camila atrás. «¡Vámonos!», Camila lo tomó del brazo, arrastrándolo hacia una salida. Con cada paso, su mente daba vueltas y los recuerdos de su madre volvían como visiones borrosas. La mujer que había perdido y la que acababa de redescubrir estaban juntas en un solo cuerpo. Pero, ¿qué había hecho realmente? Lo único que sabía era que el collar era la clave, y no podía dejarlo ir. «Alejandro, tengo que quedarme», le gritó su madre desde el suelo. «No puedo permitir que ellos te atrapen». «No, mamá, no». Alejandro estaba lleno de pánico. Pero entonces vio cómo su madre se movía hacia los hombres del cartel. Ella no quería escapar, quería enfrentarse a ellos. «¡Mamá, vuelve!», pero su voz se perdió en el alboroto. De repente, una luz brillante iluminó la escena.
2 figuras aparecieron de la nada, disparando a ciegas. El sonido de las balas resonó como tambores de guerra. Alejandro sintió que su cuerpo se paralizaba mientras la confusión aumentaba. En un instante se dio cuenta de que uno de los disparos había alcanzado a su madre. ¡Mamá! La desesperación destrozó su interior cuando la vio caer al suelo. En ese momento, el tiempo se detuvo. Camila, en shock, lo miró con ojos abiertos de par en par. Alejandro, debemos irnos, ahora. Pero él no podía. La imagen de su madre, la mujer que había creído muerta, lo atrapaba. Cuando la multitud se dispersó, Alejandro luchó contra el nudo en su garganta. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, gritó, acercándose a su madre en medio del caos. Ella trató de sonreír mientras la sangre empapaba su vestido. No tengo tiempo. El collar. Debes hallarlo. Es la única forma de protegerte. Fue entonces cuando un hombre del cartel se acercó a ella, su actitud arrogante visible. Ya basta de juegos. El collar está destinado a nosotros, y tú lo sabes. El tono del hombre estaba lleno de desprecio, y por un segundo Alejandro sintió una racha de rabia surgiendo en él. Sin pensar, Alejandro se lanzó hacia el hombre. «No te acerques a ella». Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una segunda figura emergió, un hombre que Alejandro reconoció. Era Tomás, pero en lugar de burlarse, su expresión había cambiado. «Esto no puede seguir así, Alejandro. Tienes que decidir de qué lado estás». Camila lo agarró del brazo. «Alejandro, hay que irnos ya. Esto se está poniendo feo». Pero algo se movía en el interior de Alejandro. «No, tengo que salvarla», pensaba. «Ella es mi madre». Y en ese instante crítico, un trueno resonó nuevamente. Con los hombres del cartel distraídos, Alejandro dio un paso. «Al frente, soy parte de esto», gritó, levantando el collar en alto. «Si me quieren, aquí estoy, pero dejen a mi madre». La tensión se cortó con un cuchillo. Mientras los hombres del cartel intercambiaban miradas de sorpresa, Alejandro sintió algo dentro de él. ¿Era realmente cierto? ¿Podía ser parte de algo más grande? Pero justo cuando la situación parecía calmarse, la puerta del bar se estrelló de nuevo, y entró una figura que puso los pelos de punta a todos. Era su hermana, la que había estado perdida. Sin embargo, algo en su rostro lo heló. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban vacíos y oscuros. «¡Alejandro!», exclamó su hermana, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de un mundo diferente. «No puedes confiar en ellos». El caos se detuvo. Todo el mundo miró a la joven, y Alejandro sintió una mezcla de terror y confusión. «¿Qué quieres decir?», preguntó, y el nudo en su pecho se transformó en una angustia profunda. ¿Quién era realmente su hermana? ¿Y por qué parecía conocer secretos que nadie más sabía? Las pistas estaban allí, pero se desvanecían ante sus ojos. ¿Qué estaba pasando realmente? La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero el desenlace era incierto. La sala era un torbellino de confusión y miedo. Alejandro miró a su hermana, la figura que había estado buscando sin saberlo, con un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?». «Punto», le gritó, el pánico subiendo como un fuego en su pecho. La atmósfera se volvió densa, como si pudieran cortar la tensión con un cuchillo. «No hay tiempo para explicaciones. Tienes que elegir de qué lado estás». La voz de su hermana era sombría, pero hay un destello en sus ojos que lo hizo dudar. Las sombras del cartel avanzaban, sus ojos como depredadores al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. «¡Aléjate de ella!», exclamó Camila, interponiéndose entre los hombres y la hermana de Alejandro. Sin embargo, el caos empezó a apoderarse de ellos. Un grito desgarrador resonó, mientras uno de los hombres elevaba su arma, mirando a todos con desprecio. «¡Basta de juegos! ¿Dónde está el collar?». Alejandro sintió un impulso profundo de proteger a su familia. «No tenéis idea de lo que estáis haciendo». La rabia burbujeaba en su interior. La necesidad de luchar se intensificaba. Pero el tiempo se desvanecía, y la amenaza se cernía como una nube oscura. «Cada segundo cuenta», dijo su madre, herida pero determinada. «El collar es la clave para salir de esto. Debes confiar en ti mismo».
Su voz se volvió un eco resonante en su mente, y en ese momento Alejandro sintió el peso del mundo. Tomás, que había estado a un lado, tomó la palabra. No es solo el collar. Lo que hay detrás de esto es más grande de lo que cualquiera de nosotros sabía, dijo. Su rostro desencajado. En su interior, Alejandro sintió un sutil tira y afloja entre la confianza y la traición. ¿Qué significa eso, Tomás? La tensión en el aire era palpable. Camila apretó la mano de Alejandro, sus dedos temblando. Los hombres del cartel se mantenían firmes, listos para atacar. Esto es más grande que nosotros. Es una guerra que no queremos pelear, continuó Tomás. Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Tenía que decidir antes de que el caos los consumiera. Recordó las palabras de su madre, el legado del collar y lo que significaba. Todo sucedió en un instante. La puerta se abrió de golpe. Un rayo de luz iluminó la sala, revelando la figura de su hermana entre las sombras. El collar es un mapa, Alejandro. Necesitamos unirnos para resolver esto. Un destello de esperanza atravesó el caos. Tomás miró a su madre, luego a Camila, luego a Alejandro. «Ahora o nunca», gritaron todos al unísono. Alejandro sintió como la fuerza de su familia se unía. No estaban solos. Con un movimiento decidido, levantó el collar en alto, su energía brillando como una antorcha en la oscuridad. «Si hay una salida, haremos todo lo posible por hallarla», exclamó, sintiendo el ardor de la ley que los protegería. «Vamos, ahora», gritó su madre, y como si estuvieran en perfecta sincronía, todos corrieron hacia la salida. Las luces titilaban a su alrededor, mientras el cartel retrocedía, sorprendido por la resistencia que mostraron. A medida que salían, el aire fresco llenaba sus pulmones, y Alejandro sintió que un nuevo comienzo se gestaba. La verdad había sido revelada, y aunque el camino era incierto, tenían a cada uno de ellos. Las sombras de su pasado se disipaban, y un rayo de esperanza surgió en medio de la oscuridad. De pie, frente a la puesta de sol, se dieron cuenta de que juntos eran invencibles. Cada uno portaba una parte vital de la historia. La decisión que habían tomado no se fue sin sacrificios, pero lo que había brotado era más brillante que cualquier collar. Alejandro se volvió hacia Camila y su hermana. «Nunca nos separaremos de nuevo», y así, unidos caminaron hacia el horizonte, dispuestos a enfrentar el mundo que los esperaba. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Si quieres seguir viviendo estas historias épicas, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas aventuras. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir.